Javier abrió la puerta del apartamento con manos temblorosas, el corazón latiéndole como un tambor descontrolado. En el salón, Miguel estaba de pie junto a la ventana, con el teléfono en la mano y una expresión de culpa que lo delataba todo. He estado mintiendo, dijo Miguel con voz ronca. Y en ese instante, Javier sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor, revelando un secreto que amenazaba con destruir no solo su relación, sino toda su vida. El impacto fue inmediato. Javier retrocedió un paso, como si las palabras hubieran sido un golpe físico. Habían pasado 3 años desde que se conocieron en una cafetería de Madrid, donde Javier, un estudiante de arquitectura de 25 años, había chocado accidentalmente con Miguel, un empresario exitoso de 30 años que dirigía una firma de consultoría. Lo que empezó como una disculpa torpe se convirtió en una conversación profunda sobre sueños y ambiciones. Y pronto en algo más. Pero ahora, esa confesión lo cambiaba todo. Miguel admitió que había ocultado su orientación sexual a su familia conservadora. Y peor aún, que había aceptado un compromiso arreglado con una mujer para mantener las apariencias en su círculo social. Javier se sintió traicionado. No solo por el engaño, sino por el hecho de que Miguel había priorizado el estatus sobre su amor. Sin decir una palabra, Javier salió corriendo del apartamento, bajando las escaleras a toda prisa. Las calles de Madrid estaban llenas de gente, pero él no veía nada. Corrió hacia el Parque del Retiro, su refugio habitual, donde solían pasear de la mano en secreto. Allí, se sentó en un banco, jadeando, mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. ¿Cómo había llegado a esto? Recordó los momentos felices, las noches en que Miguel lo abrazaba en la privacidad de su hogar, susurrando promesas de un futuro juntos. Pero ahora, todo parecía una ilusión. La presión familiar de Miguel era inmensa, provenía de una familia adinerada de Sevilla, donde las tradiciones católicas y las expectativas sociales pesaban como cadenas. Su padre, un hombre estricto y homofóbico, había amenazado con desheredarlo si no seguía el camino correcto. Javier, por su parte, había crecido en un barrio humilde de Barcelona, con una madre viuda que lo apoyaba incondicionalmente. Pero incluso ella le advertía sobre los peligros de vivir abiertamente como gay en una sociedad aún dividida. Mientras el sol se ponía, Javier tomó una decisión impulsiva. Llamó a su mejor amigo, Carlos, y le contó todo. Carlos, un activista LGBT de 28 años. Lo escuchó con empatía pero también con dureza. No puedes seguir escondiéndote, Javier. Si Miguel no está dispuesto a enfrentarse a su familia, entonces no vale la pena. Esa noche, Javier regresó al apartamento. Pero no para reconciliarse. Enfrentó a Miguel directamente. Elige, o sales del armario y luchamos juntos, o esto termina aquí. Miguel palideció, sus ojos llenos de conflicto. Sabía que elegir a Javier significaba perder su herencia, su reputación en el mundo de los negocios y posiblemente su familia. Pero el silencio que siguió fue ensordecedor. Javier, herido, recogió sus cosas y se fue a casa de Carlos. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Javier se sumergió en su trabajo, diseñando planos para un proyecto universitario que exploraba espacios inclusivos para la comunidad LGBT. Pero cada noche, el vacío lo consumía.
Miguel, por su lado, lidiaba con su propia tormenta interna. En su oficina en el centro de Madrid, recibía llamadas constantes de su padre, presionándolo para que anunciara el compromiso con Elena, la hija de un socio comercial. Elena era una mujer amable, pero Miguel no sentía nada por ella. Su corazón pertenecía a Javier, pero el miedo lo paralizaba. Recordaba su infancia, cuando su tío fue expulsado de la familia por ser gay. Y cómo eso lo había marcado. ¿Valía la pena el riesgo? Una semana después, Miguel tomó una decisión. Fue a buscar a Javier en la universidad. Lo encontró en la biblioteca, rodeado de libros y planos. Necesito hablar contigo, dijo, ignorando las miradas curiosas de los estudiantes. Javier lo miró con frialdad, pero accedió a salir. En un café cercano, Miguel confesó: he roto el compromiso. Le dije a Elena la verdad. Javier se sorprendió. Pero no era suficiente. ¿Y tu familia?, preguntó. Miguel tragó saliva. Aún no. Pero lo haré. Por nosotros. Era un paso. Pero Javier sabía que las batallas reales apenas comenzaban. La sociedad española, aunque progresista en leyes, aún albergaba prejuicios en los círculos conservadores. Y Miguel, al ser una figura pública en su industria, enfrentaría escrutinio. Mientras caminaban de regreso, Javier sintió una mezcla de esperanza y temor. Habían evitado el desastre inmediato, pero el camino adelante estaba lleno de minas. En casa de Carlos. Esa noche, Javier reflexionó sobre su propia culpa. ¿Había presionado demasiado a Miguel? ¿Era justo exigirle que sacrificara todo? Pero el amor verdadero, pensó, requería valentía. Carlos, viéndolo pensativo, le dijo: el amor no es solo pasión, es también responsabilidad. Si Miguel no puede asumirla, tal vez sea mejor dejarlo ir. Javier asintió. Pero en su interior, anhelaba que Miguel demostrara su compromiso. Al día siguiente, una llamada inesperada de la madre de Javier complicó todo. Hijo, he oído rumores sobre ti y un hombre mayor. ¿Es verdad? Javier se congeló. Alguien había hablado. Su madre, aunque amorosa, provenía de una generación donde la homosexualidad era tabú. Sí. Mamá. Estoy con Miguel. Hubo un silencio largo. Ven a casa este fin de semana. Necesitamos hablar. Javier accedió, sabiendo que esta conversación podría romper o fortalecer su relación con su familia. Mientras tanto, Miguel preparaba su propia confrontación. Llamó a su padre y concertó una cena familiar en Sevilla. El viaje en tren fue agonizante, repleto de dudas. ¿Perdería todo por amor? Al llegar, la cena empezó con formalidades. Pero cuando Miguel anunció: papá, soy gay y estoy en una relación con un hombre, el caos estalló. Su padre se levantó furioso, gritando sobre el deshonor familiar. Su madre lloró en silencio, y su hermana menor lo miró con confusión. Estás arruinando nuestra reputación, exclamó el padre. Miguel se mantuvo firme, pero el dolor era palpable.
Esa noche, durmió en un hotel. Expulsado de la casa familiar. Llamó a Javier. Con voz quebrada, lo hice. Pero duele tanto. Javier. Desde Barcelona. Lo consoló, estoy orgulloso de ti. Vendré a verte. Javier tomó el primer tren a Sevilla. Su mente un remolino de emociones. Al llegar, encontró a Miguel en un café cerca de la catedral. Con ojeras profundas y una expresión de derrota. Mi padre me ha cortado el acceso a las cuentas familiares. Confesó Miguel. ¿Y en la empresa? Los rumores ya circulan. Javier lo abrazó, ignorando las miradas de los transeúntes. Era la primera vez que se mostraban afecto en público. Y aunque liberador, también aterrorizador. Sevilla. Con su historia conservadora. No era Madrid, aquí. Las tradiciones pesaban más. Pero Javier sabía que este era el precio de la autenticidad. De regreso en Madrid, intentaron reconstruir su vida. Miguel enfrentó repercusiones en su trabajo, socios conservadores retiraron inversiones. Y un artículo en un periódico local expuso su escándalo personal. Javier, por su parte, lidiaba con la reacción de su madre. Durante la visita a Barcelona, ella lo había recibido con lágrimas. Te quiero, hijo. Pero ¿por qué complicarte la vida así? La sociedad no lo acepta fácilmente. Javier argumentó, mamá. El amor no elige género. Y España ha cambiado, tenemos derechos. Pero ella insistió en los peligros, discriminación laboral. Rechazo social. Javier salió de esa conversación exhausto, cuestionando si su insistencia en que Miguel saliera del armario había sido egoísta. La tensión creció cuando Miguel recibió una oferta de trabajo en Barcelona, lejos de los círculos tóxicos de Sevilla. Podríamos empezar de nuevo, sugirió. Javier, entusiasmado, aceptó mudarse. Pero la mudanza trajo nuevos conflictos. En Barcelona, Javier se unió a un grupo de apoyo LGBT, donde conoció a personas que habían perdido todo por su orientación. Una historia en particular lo impactó, un hombre que había sido despedido por ser gay. A pesar de las leyes protectoras. ¿Vale la pena el sacrificio? Se preguntó Javier en silencio. Miguel. Meanwhile, luchaba con la culpa. Sabía que su decisión había herido a su familia. Y recibía mensajes hirientes de su padre, has elegido el pecado sobre el honor. Una noche, durante una cena romántica en su nuevo apartamento, la discusión estalló. Javier, frustrado por la melancolía de Miguel, exclamó, deja de lamentarte. Tú elegiste esto. Miguel replicó, tú me empujaste. ¿Sabes lo que he perdido? Las palabras colgaban en el aire como veneno. Javier se sintió culpable, quizás había subestimado el costo emocional para Miguel. Se disculpó. Pero el daño estaba hecho. Esa noche, durmieron en habitaciones separadas, cada uno lidiando con su tormenta interna. Javier reflexionaba sobre el egoísmo en el amor, ¿era justo exigir que el otro sacrificara su mundo? Miguel, por su parte, cuestionaba si su amor por Javier era lo suficientemente fuerte para soportar la presión social. Al día siguiente, un evento inesperado intensificó el drama. Carlos, el amigo de Javier,
Organizó una manifestación por los derechos LGBT en la Plaza Cataluña. Javier insistió en que Miguel asistiera. Es importante mostrar solidaridad, dijo Miguel. Reacio al principio, accedió. Pero durante el evento, un grupo de contramanifestantes conservadores apareció, gritando insultos. Uno de ellos reconoció a Miguel de los periódicos y lo confrontó: «Vergüenza para tu familia». Miguel se congeló. Pero Javier lo defendió, empujando al agresor. La policía intervino. Y aunque no hubo arrestos, el incidente dejó a Miguel traumatizado. No estoy listo para esto, admitió más tarde. Javier, herido, replicó: entonces, ¿qué somos? ¿Un secreto eterno? La brecha se ampliaba. Miguel empezó a trabajar horas extras, evitando conversaciones profundas. Javier, sintiéndose solo, buscó consuelo en el grupo de apoyo. Allí, conoció a Alejandro, un joven de 27 años que había pasado por una ruptura similar. Alejandro escuchaba con empatía, y pronto sus charlas se volvieron frecuentes. Javier no buscaba nada romántico, pero la conexión emocional lo hacía dudar. ¿Era esto infidelidad? Se sentía culpable, pero también resentido hacia Miguel por su distancia. Una noche, Alejandro lo invitó a un bar, y Javier aceptó, solo para charlar. Pero Miguel, sospechando, los siguió. Al verlos riendo, la ira lo consumió. Confrontó a Javier en casa: «Estás traicionándome». Javier negó, pero admitió: «Necesito a alguien que me entienda. Y tú estás ausente». La pelea escaló a gritos. Miguel acusó a Javier de ser inmaduro, y Javier a Miguel de cobarde. En el clímax, Miguel dijo: «Tal vez debamos separarnos». Javier, devastado, asintió: «Quizás sí». Pero ninguno se movió. En cambio, se abrazaron, llorando. Era un momento de vulnerabilidad que revelaba su amor profundo, pero también sus grietas. Al día siguiente, decidieron buscar terapia de pareja. La terapeuta, una mujer experimentada en temas LGBT, les ayudó a explorar sus conflictos, la presión familiar de Miguel, el idealismo de Javier. El amor requiere compromiso mutuo, les dijo. Pero también perdón. Progresaron lentamente. Miguel contactó a su hermana, quien secretamente lo apoyaba. Ella medió con la madre, abriendo una puerta a la reconciliación familiar. Javier, meanwhile, confrontó sus propias inseguridades, su miedo al abandono, arraigado en la muerte de su padre. Pero justo cuando las cosas mejoraban, un golpe inesperado llegó. El padre de Miguel, furioso, filtró información falsa a la prensa, alegando que Miguel había sido influenciado por Javier, pintándolo como un manipulador. El artículo se viralizó, y Javier recibió amenazas en redes sociales. «Esto es demasiado», dijo Javier, temblando. Miguel lo abrazó: «Lucharemos juntos». Pero en su interior, ambos sabían que el precio estaba subiendo. La tormenta mediática golpeó con fuerza.
Javier despertaba con mensajes de odio en su teléfono. Y en la universidad. Compañeros lo miraban con recelo. No dejes que te afecte, le dijo Miguel. Pero era fácil decirlo. Miguel perdía clientes. Y su empresa tambaleaba. En una reunión de emergencia, un socio le sugirió: renuncia a esa vida y recupera tu reputación. Miguel rechazó. Pero la duda se coló. ¿Valía la pena arruinar su carrera por amor? Javier, sintiendo la tensión, propuso una pausa: tal vez necesitemos espacio. Miguel se negó: no. Eso nos destruiría. Pero la realidad era cruel: la sociedad, a pesar de sus avances, aún castigaba a quienes desafiaban normas. En el grupo de apoyo, Javier compartió su historia. Alejandro lo consoló: has sido valiente. Pero protege tu corazón. Sus palabras resonaron. Y Javier se dio cuenta de que había desarrollado sentimientos ambiguos. Una noche, después de una discusión con Miguel sobre finanzas, Javier salió y terminó besando a Alejandro impulsivamente. Al instante, se arrepintió. Esto fue un error, dijo. Y huyó. Pero el daño estaba hecho. Al volver a casa, confesó a Miguel: te traicioné. Miguel, atónito, sintió un dolor agudo. ¿Por qué?, preguntó. Javier lloró: me sentía solo. Tú estás distante. Miguel, en lugar de explotar, reflexionó: yo también tengo culpa. He estado enfocado en mis problemas. La confesión abrió una herida profunda, pero también un camino a la honestidad. Decidieron perdonarse, reconociendo que ambos habían fallado. El amor no es perfecto, dijo Miguel. Pero podemos aprender. Sin embargo, la traición dejó secuelas. Miguel luchaba con la confianza y Javier con la culpa. En terapia, exploraron matices éticos: ¿era la infidelidad justificable bajo presión? La terapeuta les recordó: la lealtad es una elección diaria. Mientras tanto, la familia de Miguel se dividía. Su hermana lo visitó en Barcelona, trayendo un mensaje de la madre: te extraño. Pero papá es intransigente. Miguel lloró, anhelando reconciliación. Un giro inesperado llegó cuando el padre de Miguel sufrió un infarto. Miguel voló a Sevilla, Javier a su lado. En el hospital, el padre, debilitado, lo miró: hijo, no quiero perderte. Miguel, con voz firme, dijo: entonces acéptame como soy. El padre, tras un silencio, asintió levemente: lo intentaré. Era un avance frágil, pero esperanzador. De regreso, Javier y Miguel fortalecieron su vínculo. Participaron en eventos LGBT, enfrentando prejuicios juntos. Pero la sociedad no cedía fácilmente: un colega de Javier lo discriminó, negándole una oportunidad laboral. Esto es el precio, pensó Javier amargamente. La tensión culminó en una cena con la madre de Javier. Ella, al conocer a Miguel, fue cortés pero distante. Entiendo vuestro amor. ¿Pero y el futuro? ¿Hijos? ¿Estabilidad? Javier defendió:
Podemos tenerlo todo. Mamá. España permite adopción. Pero ella expresó miedos, la gente juzgará. Miguel intervino, señora. El amor verdadero resiste juicios. La cena terminó en tensión. Pero plantó semillas de aceptación. Sin embargo, un secreto de Javier salió a la luz: había ocultado el beso con Alejandro a su madre. Cuando ella lo descubrió por Carlos, lo confrontó: ¿estás jugando con fuego? Javier admitió su error. Pero defendió: fue un momento de debilidad. Miguel, al enterarse de la confrontación, sintió renovada inseguridad. ¿Hay más que no me dices?, preguntó. Javier negó. Pero la duda persistía. En una noche de insomnio, Miguel consideró romper. Tal vez no estamos destinados, pensó. Pero al amanecer, vio a Javier durmiendo y recordó por qué lo amaba: su pasión, su coraje. Decidió luchar. Organizó un viaje a la Costa Brava para reconectar. Allí, en una playa soleada, hablaron abiertamente. He pagado un alto precio, dijo Miguel. Perdí familia, estatus. Javier replicó: yo también, tranquilidad, confianza. Reconocieron que sus decisiones habían herido, pero también liberado. De vuelta, un desafío mayor surgió. Un ex socio de Miguel demandó a la empresa, alegando conducta inmoral. El juicio se volvió público, atrayendo atención mediática. Javier testificó en apoyo, exponiéndose: amo a Miguel. Y eso no es inmoral, declaró. El juez falló a favor. Pero el estrés cobró factura. Miguel sufrió un colapso emocional, cuestionando todo. Quizás mi padre tenía razón. Javier, devastado, lo confrontó: no. ¿Elegimos esto? En el clímax, Miguel admitió: tengo miedo de perderte. Javier respondió: entonces quédate y lucha. La resolución del juicio trajo alivio temporal. Pero las cicatrices permanecían. Javier y Miguel se mudaron a un apartamento más pequeño en Barcelona, ajustándose a la nueva realidad financiera. Miguel reconstruyó su carrera con clientes progresistas. Y Javier graduó en arquitectura, enfocándose en proyectos inclusivos. Pero las sombras del pasado acechaban. La familia de Miguel progresaba lentamente, su madre lo visitaba en secreto. Y el padre, aunque distante, dejó de amenazar. Javier, meanwhile, reparó su relación con su madre, quien eventualmente aceptó a Miguel en una cena familiar. Veo que os queréis de verdad, admitió ella. Sin embargo, la traición de Javier con Alejandro no se olvidaba fácilmente. En momentos de tensión, Miguel la mencionaba, erosionando la confianza. Javier, arrepentido, trabajaba en demostrarse leal. En terapia, aprendieron a comunicarse mejor, reconociendo que el amor implica perdón constante. Pero un nuevo conflicto surgió cuando decidieron adoptar. La burocracia española era favorable, pero las entrevistas revelaron dudas internas. ¿Somos estables suficiente?, se preguntó Miguel. Javier insistió: sí. Porque hemos superado pruebas.
Pero el proceso trajo a la superficie matices éticos. ¿Era justo traer un niño a un mundo aún hostil hacia familias LGBT? Una noche, durante una tormenta, Miguel recibió una llamada de su padre: ven a casa. Quiero hablar. Miguel viajó solo, dejando a Javier ansioso. En Sevilla, el padre confesó: he sido un tonto. El miedo me cegó. Abrazaron, sellando una reconciliación tentativa. Miguel regresó transformado: ahora puedo ser yo mismo. Javier celebró. Pero en su interior, envidiaba esa resolución. Su propia vida parecía estancada, un proyecto laboral falló debido a prejuicios sutiles. La sociedad cambia lento, pensó. El clímax final llegó cuando Alejandro reapareció, pidiendo amistad. Javier rechazó: no puedo arriesgar lo que tengo. Pero Miguel, al enterarse, explotó: siempre él. La pelea fue feroz, con acusaciones mutuas. Javier gritó: ¿tú también has dudado? Miguel admitió: sí. Pero elegí quedarme. En el silencio posterior, se dieron cuenta de que sus decisiones habían sido correctas. A pesar del dolor. Hemos pagado caro, dijo Javier. Pero hemos ganado libertad. Meses después, adoptaron a un niño huérfano. Lucas, de 5 años. La familia se completó. Pero no sin desafíos. Lucas enfrentó bullying en la escuela por tener 2 papás. Javier y Miguel lo defendieron, uniéndose a campañas contra la discriminación. En una marcha del orgullo en Madrid, caminaron de la mano, simbolizando su victoria. Pero el viaje los había cambiado, más sabios, pero marcados por pérdidas. Miguel perdió su herencia. Javier su inocencia. Al reflexionar, se preguntaban si sus elecciones fueron las correctas. Habían desafiado normas, pagando con dolor, pero ganando autenticidad. La sociedad española, en evolución, aún debatía estos temas. ¿Fue su amor una rebelión justificada? ¿O un egoísmo que hirió a otros? ¿Es correcto priorizar el amor personal sobre las expectativas familiares y sociales, incluso si causa daño irreversible?